Buenos días, hoy es miércoles 19 de octubre, son las 10 de la mañana, estoy en la calle Padre Damián, cerca de la Torre D. Vuelvo a empezar aquí los recorridos porque he recuperado por fin el coche 2 semanas y media después, por eso no pude venir aquí ayer y por eso publiqué ayer el vídeo de la ciudad del BBVA, que os aconsejo que veáis. Sé que no ha llegado todavía la primera parte de la segunda cercha del techo retráctil, que yo me imagino que debería llegar, deberían ir acumulándolas en esa estructura amarilla e ir montándolas poco a poco. Y no sé si hay algún tipo de novedad más, no sé si han subido algo aquí en el lateral este, así que voy a empezar la vuelta a partir de aquí a ver si hay alguna novedad más. Cuando he pasado con el coche estaban retirando el balancín, están ahora mismo subiendo una plataforma, con lo cual no sé si van a seguir trabajando en la instalación de lamas de acero aquí en esta curva de la Torre D. Ya he visto que han avanzado bastante desde el lunes. Que todavía faltan esas 3 últimas guías verticales por terminar de cubrir con los soportes para las lamas. Y una de las 2 grúas de aquí del lateral está trabajando en esa parte del cordón inferior, pero no sé si han subido algo o no. Así que ahora a ver si tengo suerte y veo algo más. Yo diría que están las 2 grúas encendidas y están las 2 con los ganchos en una parte parecida. La grúa de la derecha está izando una cesta y la otra no lo veo bien. Así que ahora a ver cuando me aleje si puedo ver algo más, y lo que sí se ve es otra viga. Me imagino que es del cordón superior. Y aquí ya veo que han puesto otra guía vertical más, ya solo falta una por cubrir esa orejeta que está libre. Y luego tendrán que empezar a soldar para seguir poniendo. Esta es la cesta que está izando la grúa LTM que está a la derecha, y lo que de momento no veo es lo que está haciendo la grúa LTM que está a mi izquierda. Entonces claro, esa tubular entiendo que la han debido poner ayer, puede que incluso la estén poniendo ahora. Digo que voy a ver si alejándome un poco más puedo tener una perspectiva un poquito mejor. Ahí tenéis los 2 ganchos de las 2 grúas LTM que trabajan aquí en el lateral este. Pues me he tenido que alejar un poco porque no se veía nada desde la plaza, y ahí tenéis, yo diría que hay 2 tubulares de hecho. Ya sabéis que aquí tienen que hacer una pirámide nueva. Y yo creo que esa ya sería la parte central donde subiría esa pequeña viga que vimos hace ya unos cuantos días. Y luego 2 vigas grandes a cada lado para completar el cordón superior. Pues ya habéis visto que en teoría solo falta una tubular por instalar en todo el estadio. Es posible que esté en la explanada, yo no creo que esté instalada. La verdad es que desde el ángulo desde el que he grabado es difícil saber si están las 3 puestas. A mí no me lo ha parecido. Ahí podéis ver esa viga del cordón superior ya con las placas puestas para unirse con las tubulares. Entre eso y que no veo ninguna tubular más me hace dudar de si ya están puestas o no las 3 tubulares arriba. Así que posiblemente esta viga la suban mañana a primera hora. No sé si podéis ver que han puesto unos paneles de encofrado al lado de la rampa por donde van a acceder los coches al parking del Bernabéu el día que está abierto. He estado aquí un rato hablando en el fondo sur con Maribel y con Roberto de distintas cosas, de partidos, del estadio. Aquí yo no sé si están poniendo soportes en la curva de la Torre B, no me está pareciendo ver que estén poniendo lamas.
Ahora cuando llegue a esa zona lo veré mejor, pero estoy viendo un par de plataformas. No he visto en este tiempo que hayan subido ninguna lama de acero. Ha pasado otra viga, yo supongo que sería del cordón superior. Posible que una de las dos plataformas esté quitando plásticos protectores de las lamas de acero. La que está más abajo yo creo que está quitando o ha quitado plásticos, porque veis que lleva una saca de color blanco. Y todavía quedan algunas lamas en la parte baja de la torre B, yo creo que podéis verlas en el centro de la imagen abajo. De todas formas, si han estado quitando plásticos ya han terminado, porque yo creo que están todas las lamas sin ningún tipo de plástico. Está volviendo también la cesta que está trabajando en esa visera de la cubierta del fondo sur. Aquí abajo ahora vais a ver, hay todavía más lamas de acero, y estas tendrían que ponerlas antes del viernes, entre hoy y el viernes. Pues ahí podéis ver un segmento de la segunda cercha del techo retráctil, hay por lo menos otro más. Lo que pasa es que desde aquí no se puede ver porque están las casetas. Intentaré grabarlo ahora desde el cruce de la Castellana con Rafael Salgado. Abajo podéis ver ese segmento de la segunda cercha del techo retráctil. La primera no sé si ya está terminada, y a la izquierda podéis ver ese otro segmento también de la segunda cercha del techo retráctil. Así que esta primera cercha en algún momento tiene que venir hacia donde estamos nosotros. Y a ver si pueden acumular, yo me imagino serán 4 o 5 cerchas antes de empezar a poder hacer los izados. Yo diría que de momento han traído solo 2 segmentos. Pues podéis ver los dos en el suelo. Y lo que ya digo, que no sé si habrán terminado ya con esta primera cercha y en algún momento tendrán que desplazarla, como el ripado. No sé si os acordáis de la tercera y la cuarta cercha, cuando riparon la tercera para poder hacer la cuarta. No será tan espectacular, pero bueno. Esta es la pieza que yo pensé que iba a poder ver el lunes. Suizado y colocación aquí, pero bueno, no tuve suerte. Y lo dicho, ahí están los 2 segmentos de esa segunda cercha del techo retráctil. Pues aquí ya están poniendo lamas de acero en esta curva de la torre C. Trece pares, si no estoy contando mal, en estos 2 primeros paños. En el suelo hay bastantes más, o sea que van a tener trabajo en los próximos 3 días. Ya sabéis que jugamos aquí otra vez el sábado contra el Sevilla. Hay otro camión con lamas de acero. Hay lamas de acero que me parece que la grúa Torres está yendo posiblemente hacia la curva de la torre D. He contado 7 estanterías de lamas aquí seguidas. Hay alguna más por detrás. Esta se la van a llevar ahora, yo creo que hacia la torre D, cerca de Padre Damián.
Están poniendo ahora lamas de acero en la curva de la Torre D. Yo diría que en el segundo paño. Más bien tiene pinta de que la van a dejar al lado de la Torre D, porque estoy viendo que hay acumulados unos cuantos estantes con lamas de acero. Y como os decía, ahí podéis ver que están trabajando en ese segundo paño, y a partir de donde se rompe, digamos, ese ángulo para arriba. Lo dicho, yo creo que la mueven simplemente del fondo norte a este punto de la Torre D. Podéis ver cómo llega otro par de lamas para esta curva de la Torre D, para el segundo paño. Y ya digo que tienen bastantes lamas de acero que instalar entre hoy y el viernes. Voy a terminar grabando desde aquí, desde el Colegio San Agustín, donde se puede ver bastante bien cómo van instalando estas lamas de acero en la curva de la Torre D. Y yo os digo que desde aquí no se puede ver tampoco la tubular que han puesto en este lateral este, que posiblemente sea la última. Son las 12 y termina aquí el recorrido de hoy. Estoy en el Colegio San Agustín, en la calle Padre Damián. Habéis visto que hoy ha sido un día en general bastante tranquilo, que están instalando lamas de acero en esta curva de la Torre D que tengo detrás de mí. También han empezado en la curva de la Torre C. Han llegado también esos dos segmentos de la segunda cercha del techo retráctil. Posiblemente mañana instalen por lo menos una de las dos vigas del cordón superior en el lateral este. Yo me despido por hoy, volveré mañana. Ya sabéis que jugamos esta noche a las 9 hora local contra el Elche, en Elche, y que tenemos que ganar ese partido. Es un partido difícil, jugamos contra el colista, suelen ser partidos siempre muy complicados, así que vamos a ver si podemos ganar. Lo dicho, me despido, hasta mañana, os un buen miércoles y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar el canal. Nos vemos mañana, adiós.